Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de psicobiología virtual. Hoy vamos a estar realizando la corrección de septiembre del 2022, en este caso del segundo semestre. Bueno, comenzamos con una pregunta bastante compleja, pero que si recordamos un poquito la anatomía y tenemos en cuenta de que al fin y al cabo los haces nos dicen desde dónde van hasta donde terminan, más o menos podemos deducir sus funciones, ¿vale? Sabemos que a nivel de las fibras motoras tenemos unas vías laterales que van a, digamos, inervar nuestras extremidades, porque por algo son laterales, y unas vías más ventrales que van a inervar, por ejemplo, estructuras de nuestro tronco, ¿vale? De forma que nos preguntan sobre ¿cuál de los siguientes tractos aparece lesionado en los pacientes que han perdido la capacidad de que la mano se adapta a la forma de los objetos al intentar manipularlos? Por ejemplo, al intentar coger una pelota de tenis y que los dedos formen la pinza que se requiere para manipular objetos con precisión, o si son de pequeño tamaño, por ejemplo, un bolígrafo para escribir. A. Corticovulvar. Bueno, no tiene mucho sentido que un haz que va desde el córtex hasta el bulbo me vaya a dar precisión motora a nivel de los dedos, ¿vale? C. Corticorubral. El núcleo rojo se encarga efectivamente también del movimiento de las extremidades, incluso de la mano, pero no llega a los dedos, ¿vale? El núcleo rojo no llega a los dedos y por eso esa es falsa. Y de córtico espinal ventral, pues volvemos a lo mismo. La zona ventral va a inervar estructuras más pertenecientes al tronco, de tal forma que la correcta es la B, córtico espinal lateral. Bueno, siguiente pregunta sobre la transmisión de la información auditiva al sistema nervioso central y su procesamiento cortical. Bueno, me parece una pregunta bastante compleja y bastante poco útil, la verdad, porque hay que memorizar, o sea, en esta en concreto se pide una serie de elementos, una serie de informaciones pues como muy específicas y que honestamente no me parecen nada útiles, pero si os paráis a leer todas las opciones pues más o menos tienen sentido y básicamente si vais bastante bien en el examen os la podéis jugar un poco en esta y poner que todas son ciertas, ¿vale? Bueno, siguiente pregunta sobre la filogenia del sistema nervioso. Nos hablan sobre la organización de las vías ópticas. Entonces, sabemos que no todos los mamíferos tienen un cruce parcial de estas fibras, sino que algunos lo tienen total, ¿vale? Ya sabemos que las palabras categóricas como todos y así, pues no nos gustan. Luego, ¿se ha mantenido sin cambios a lo largo de la filogenia desde peces hasta mamíferos? Pues no, que además de eso se trata la filogenia, ¿vale? De los cambios. Y por último, esta es la correcta, la C, se considera una fuerza de presión selectiva que impulsó a algunos tetrápodos, como ranas, ratones o conejos, el cruce contralateral de las vías motoras implicadas en la respuesta de escape, pues básicamente para que todo fuese más rápido. Siguiente pregunta, una pregunta de anatomía donde tenemos que saber que el locus coeruleus se encuentra a nivel del tronco, concretamente a nivel de la protuberancia, ¿vale? Recordad también que el locus coeruleus es donde se genera la noradrenalina, concepto que les gusta bastante preguntar. Siguiente pregunta sobre embriología y bueno, pues lloramos todos y ya está, ¿vale? Nos preguntan sobre las células de la glía radial de la zona ventricular. Lo que tenéis que saber es que estas células van a dar lugar a neuronas, pero lo van a hacer realizando, digamos, dos tipos de divisiones. Unas que van a ser simétricas y otras que van a ser asimétricas, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que tú tienes una célula madre que se va a ir diferenciando en células progenitoras intermedias. Y estas células progenitoras intermedias se van a ir poco a poco diferenciando en neuronas posteriormente, ¿vale? Pero van a realizar siempre divisiones simétricas, mientras que las
propias células de la glía radial de la zona ventricular son capaces de realizar también, aparte de esto, son capaces de realizar divisiones asimétricas, lo que quiere decir que van a ser capaces de dar lugar tanto a neuronas como a más células de la glía radial de la zona ventricular. Un rollazo muy grande y no pasa nada si no contestamos. Bueno, siguiente pregunta sobre la corteza somatosensorial primaria, ¿vale? Es una pregunta compleja, pero os voy a explicar un poco cómo yo la sacaría. Dice, presenta una organización somatotópica. Hombre, pues sí, esta es una opción maravillosa que todos sabemos que es cierta y que por lo tanto pues nos gusta, ¿vale? Ya todos conocemos muy bien el homúnculo sensorial. B. Está integrada por las áreas 5 y 7 de Brodmann. Dices, hombre, pues no lo sé. C. Se localiza en la circunvolución o giro precentral de la corteza cerebral. Pues parece que sí, ¿no? Más o menos. Podrías o bien no contestar o podrías decir que todas son correctas y fallar en ese caso, ¿vale? Fijaros, yo realmente me quedo con la opción A, ¿vale? Y lo hago de la siguiente manera. La opción C la descarto, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos hablando de información sensorial. Esto tiene que estar en la corteza del lóbulo parietal, ¿vale? Y por lo tanto, post-rolándica, ¿vale? Post-rolándica. Y por lo tanto es, en todo caso, en el giro postcentral, ¿vale? De la corteza cerebral, no precentral. Entonces con esto ya tachas la C. Entonces con esto ya sabes que la D es incorrecta y por supuesto te quedas con la A, que sabemos que es cierta. Yo qué sé cuáles son las áreas de Brodmann. ¿Tú te crees que yo me sé las 40 áreas de Brodmann que hay? Pues no, ¿vale? Pero sí que sabemos esto de aquí, ¿vale? Bueno, siguiente pregunta, ¿vale? Entre las sustancias liberadas por el sistema nervioso que pueden modular la función inmune se encuentran. Una pregunta bastante típica. A. La noradrenalina, sí. Los péptidos opioides endógenos, sí. La acetilcolina, sí. Y por lo tanto todas las opciones anteriores son ciertas, ¿vale? No es que me lo sepa, pero en general os suelen poner este tipo de preguntas, ¿vale? Prácticamente todo aquello que ocurre en el sistema nervioso y por lo tanto que está movido por diferentes tipos de neurotransmisores tiene un efecto también sobre nuestro sistema inmune. Bien, siguiente pregunta sobre las hormonas tiroideas. Sabemos que A, son hormonas peptídicas, falso, son hormonas lipídicas, ¿vale? Junto con las esteroideas. Sí que intervienen en la secreción de la hormona de crecimiento. Importante, ¿vale? Su deficiencia durante las primeras etapas del desarrollo provoca graves alteraciones neurológicas. De hecho, es la principal causa de retraso mental infantil desde el nacimiento, ¿vale? Por eso es muy importante vigilar en los recién nacidos, pues, cuáles son sus niveles de hormonas tiroideas. Bueno, siguiente, una pregunta un poquito chorra, ¿vale? En relación con la comunicación intercelular en la que participan las hormonas como mensajeros, sabemos que A es más rápida que la comunicación mediada por neurotransmisores. Falso, ¿vale? Ya sabéis que siempre tenéis que comparar, digamos, el sistema endocrino con el sistema neuronal. Y en el caso del neuronal, pues ganamos en rapidez, ¿vale? Las hormonas actúan sobre cualquier célula, tenga o no tenga receptores. Falso, ¿vale? En algunos casos vamos a necesitar receptores, en otros casos no son necesarios, pero no es así, ¿vale? Y C, algunas hormonas están implicadas en la regulación de procesos que tienen una duración prolongada, como el crecimiento y la reproducción. Eso es correcto. De hecho, siguiendo con nuestra comparación entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, tenemos que tener en cuenta que los procesos más lentos suelen estar más relacionados con el sistema endocrino que con el sistema nervioso en sí.
Bueno, la siguiente vuelve a ser una pregunta un poco complicada, ¿vale? Respecto a la participación de la médula espinal en el control motor, sabemos que vamos a ir descartando, ¿vale? Las motoneuronas espinales reciben órdenes de los niveles superiores de la jerarquía motora para ejecutar el movimiento de los músculos de la cabeza. Falso, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque del movimiento de los músculos de la cabeza se encargan los pares craneales que salen a nivel del tronco. Maravilloso. Recibe órdenes de la corteza motora primaria por el tracto corticoespinal ventral, que hemos dicho que se encargaba del tronco, para ejecutar los movimientos fraccionados e independientes de los dedos. Falso, ¿vale? A y B, falsas. C. En sus circuitos se generan patrones motores rítmicos implicados en la locomoción. Dices tú, pues esto yo no sé qué demonios es, pero parece cierto, ¿no? D. Sus circuitos controlan movimientos reflejos que no pueden ser modulados por niveles superiores de la jerarquía motora. A ver, en esta la verdad es que tendría dudas porque la definición de reflejo es que efectivamente no está, digámoslo así, generado el movimiento a nivel superior, pero sí que está modulado posteriormente. Entonces, honestamente, me encantaría que fuese falsa, ¿vale? Porque así yo lo pondría, pero cabe la duda de cómo lo van a interpretar, digamos, a nivel de palabras en vuestra universidad. Desde luego que yo pondría que la C es correcta, ¿vale? Y la D yo pondría que es falsa, ¿vale? Sí que pueden ser modulados, sí que pueden ser modulados. Vale, siguiente pregunta, un poquito disléxica, pero bueno, no pasa nada. Sobre el procesamiento de la información visual en la retina sabemos que siempre nos caen preguntas de este estilo sobre la información visual, ¿vale? Y la verdad es que esto del centro en el centro pues les gusta bastante. Es algo tan sencillo como lo siguiente. Si yo tengo una neurona de estas, o sea, un centro on, ¿vale? Fijaros, si la luz me incide en el centro y ella es centro on, lo que se va a hacer es activar, ¿vale? Mientras que si la luz me incide en la periferia, lo que va a hacer es inhibirse, ¿vale? Y al contrario con las centro off. Con las centro off lo que va a ocurrir es que si incide en la periferia se va a activar y si incide en el centro se va a inhibir. Por lo tanto, la correcta es la opción B. Las células de centro off se despolarizan, es decir, se activan cuando la luz incide en la periferia. Bueno, siguiente pregunta que se contesta un poquito por lógica, ¿vale? En lo que se refiere a las capacidades lingüísticas que pueden compararse entre distintas especies, hay estudios que señalan que en las diferentes especies de aves y mamíferos que poseen cualquier grado de capacidad lingüística, los circuitos encefálicos implicados son homólogos. Hombre, para cualquier grado de capacidad lingüística significa que yo tendría el mismo circuito encefálico destinado para el lenguaje que un caracol, por ejemplo, ¿vale? B. Solo el encéfalo humano tiene estructuras encefálicas especializadas en la comunicación. Solo no. C. Tanto en humanos como en chimpancés se distinguen las denominadas áreas de Broca y Wernicke, que tienen idénticas funciones. Hombre, idénticas en plan calcadas, pues me imagino que no. Entre los humanos y los simios antropomorfos parecen existir homologías en los circuitos encefálicos relacionados con el lenguaje. Pues sí, ¿vale? Esta opción, pues precisamente parece bastante cierta, ¿vale? Es lógica, no tiene ninguna palabra así como súper categórica, que sí tenían el resto de opciones, por lo tanto yo marcaría la opción D. Vale, otra pregunta de embriología, la verdad es que bastante compleja porque van a pillar, ¿vale? Si realizamos un corte axial, ¿vale? De nuestro mini embrión, lo que nos encontraríamos es de una forma bastante más simétrica, ¿vale? En esta región de aquí, más o menos, lo que vendría siendo el ectodermo,
¿vale? En esta región de aquí lo que vendría siendo la cresta neural a un lado y al otro. Y por último, nuestro tubo neural. Pumba. Maravilloso. Entonces, en esta región de aquí del tubo neural tenemos lo que se denomina placa del techo. Y en esta región de aquí tenemos lo que se denomina placa del suelo, ¿vale? De tal forma que, fijaros, las señales procedentes del ectodermo, ¿vale? Perdón, y aquí abajo tendríamos la notocorda, que me falta mi dibujito. Entonces, fijaros, las señales procedentes del ectodermo sí induce la dorsalización de las células que intervendrán en la coordinación sensorial, es cierto, pero no las de la placa del techo, ¿vale? Las de la placa del techo en cualquier caso serán células que se diferencien, pero no son las que inducen la diferenciación, ¿vale? B. El ectodermo y la notocorda son los organizadores secundarios de la identidad dorsoventral. Correcto. No depende de la expresión de los genes SOX en el mismo orden lineal que presentan los cromosomas. De eso, en todo caso, depende la diferenciación de los somitas que están a los dos lados, a nivel del mesodermo, ¿vale? Y no está dirigida por las señales de los somitas, o sea, no, es siempre ectodermo y notocorda, ¿vale? Vale, la siguiente pregunta, pues la verdad es que también es complicada por cómo está escrita, ¿vale? Pero vamos a ir entendiendo un poco lo que nos están diciendo. Entonces, tenemos que nos están hablando sobre las neuronas sensoriales somáticas de la médula espinal. Entonces, recordemos, ¿vale? La médula espinal siempre tenéis que pensar en lo más básico de todo. Sustancia gris, sustancia blanca. En este caso, la sustancia gris está aquí, lo que significa que los somas se van a encontrar en el centro, ¿vale? Por lo tanto, ¿dónde se encuentran en general, dónde se encuentra la información? Ya no digo el soma o lo que sea, la información sensitiva a nivel de la médula, pues a nivel siempre posterior, ¿vale? A nivel dorsal, ¿vale? Y en este caso estamos hablando sobre neurona, ¿vale? Es decir, sobre soma, que estará a este nivel de aquí, ¿vale? Entonces, A, son neuronas de proyección periférica. Falso, son neuronas de proyección central. ¿Por qué? Porque ¿hacia dónde va su información? Hacia el sistema nervioso central, ¿vale? Si fuesen neuronas motoras, serían de proyección periférica, porque se irían hacia afuera, ¿vale? Pero en este caso son de proyección central, por lo tanto la A tachada. Se sitúan en las astas ventrales. Falso, acabamos de ver que se sitúan en las astas dorsales, en las astas, ¿vale? Reciben información sensorial del tronco y de las extremidades. Dicen, pues, bueno, pues parece que sí, ¿no? Y forman parte de las columnas dorsales. Falso, acabo de decir que forman parte de las astas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de información, o sea, estamos hablando de sustancia gris, ¿vale? Formaría parte de la columna dorsal si estuviésemos hablando pues sobre el tracto, ¿vale? Bien, siguiente pregunta. Al final quieren incidir bastante en la diferencia entre alocorteza y neocorteza. Sabemos que el ser humano se caracteriza por tener una gran concentración, una gran densidad de neocorteza, hasta un 90-95% de nuestra corteza cerebral es mucho más evolucionada y por lo tanto mucho más compleja. Pero aún así debemos recordar que seguimos teniendo un pequeño porcentaje, entre un 5 y 10%, de alocorteza, es decir, de corteza antigua, que a su vez se va a dividir en paleocorteza, que hace referencia al bulbo olfatorio, básicamente, y a la amígdala. Y luego tenemos también la arquicorteza, que hace referencia a la formación hipocampal, ¿vale? Entonces, pues efectivamente en la pregunta nos estaban haciendo referencia a la alocorteza.